Sí, sí. ¿Lo tienes en inglés? ¿Me lo puedes leer, por favor? The Proverbs of Solomon, son of David, king of Israel, for gaining wisdom and instruction, for understanding words of insight, for receiving instruction in prudent behavior, doing what is right and just and fair, for giving prudence to those who are simple, knowledge and discretion to the young. Let the wise listen and add to their learning, and let the discerning get guidance. For understanding proverbs and parables, the sayings and riddles of the wise. The fear of the Lord is the beginning of knowledge, but fools despise wisdom and instruction. Amén. Gracias. Ahora lo quisiera leer en español. Proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para adquirir sabiduría y disciplina, para discernir palabras de inteligencia, para recibir la corrección que dan la prudencia, la rectitud, la justicia y la equidad, para infundir sagacidad en los inexpertos, conocimiento y discreción en los jóvenes, para escuche esto el sabio y aumente su saber. Reciba dirección el entendido para discernir el proverbio y la parábola. Lo dicho de los sabios y sus enigmas. El número 7 y por último dice: el temor del Señor es el principio del conocimiento. Los necios desprecian la sabiduría y la disciplina. Y en otras palabras, ¿verdad? Aquí es donde comienza todo. La sabiduría comienza con conocer a Dios. Pero este libro de Proverbios fue escrito por Salomón, como acababa de decir. Fue un rey muy sabio que él pidió para dirigir a su pueblo. Pidió sabiduría, no pidió riquezas, no pidió dinero, no pidió poder. Lo que él pidió fue sabiduría para poder dirigir a este pueblo por el cual Dios lo había puesto como rey. Él pidió sabiduría, y por haber pedido sabiduría, Dios le dio todo lo que no pidió. El dinero, poder, todo lo que él no pidió, se lo dio. Más aparte, la sabiduría, la cual Dios le había, a cual él le había pedido a Dios sabiduría. Por lo tanto, me parece algo muy interesante que este rey que pidió primeramente la sabiduría, después Dios le regala todo lo demás. Amén. O sea, esa es una enseñanza para nosotros, de que nosotros podemos pedir la sabiduría primeramente, que lo demás Dios nos lo dará. Que sea más importante la sabiduría de Dios para comportarnos como Dios quiere. Entonces, ¿qué es lo que dijo el rey en este libro que escribió? En el verso 3 dice: para conocer las razones prudentes, para recibir un consejo prudente. La sabiduría es esto, que Dios te da la sabiduría para que razones, para que seas prudente, para que puedas escuchar un consejo prudente, para que seas justo, para que tú seas de una manera sensible, justo, honesto con la gente, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Porque cuando estás joven te falta inteligencia por la vida y te falta cordura, un comportamiento diferente, porque a tu corta edad todavía no comprendes muchas cosas en la vida. Pero el tener conocimiento de Dios te da estas cosas, te da la inteligencia y la cordura, a pesar que seas joven de edad. Y el 7 por último dice: el principio de la sabiduría
es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Entonces, ¿qué quiere decir? Que todo empieza por medio de la sabiduría. Entonces ahora mi pregunta es, what is wisdom para ti? ¿Qué es realmente la sabiduría para ti? Acabamos de ver en Proverbios, este libro de uno de los reyes más sabios, la importancia de lo que es la sabiduría de Dios. Ya lo escribimos: prudencia, justicia, juicio, igualdad, humildad, respeto. Todas estas cosas que te dan la prudencia de parte de Dios para que seas una persona de acuerdo al plan de Dios. Que te da sabiduría para comportarte, para entender, para discernir las cosas que Dios quiere que hagas de acuerdo a la enseñanza de Dios. Entonces, ¿qué es sabiduría para ti? What is wisdom for you? Ahora, la sabiduría, quiero que entendamos esto, la sabiduría no es conocimiento, no es el conocimiento, no nos confundamos. El conocimiento es algo que tú has obtenido a través de una preparación educativa, tecnológica, científica, algo que has comprendido, enseñado con el tiempo. Entonces esta es otra manera de conocimiento, la manera educativa, tecnológica, científica. Como un ejemplo, hay gente que tiene una inteligencia, un conocimiento tremendo en la tecnología, y ese conocimiento lo usan para hacer cosas grandes, descubrir, pero lo usan para sus propósitos, beneficiarse, y tal vez en algunas veces hasta no lo usan para el bien de la humanidad, sino para el bien propio de ellos mismos. El conocimiento lo usan para sí mismos, para beneficiarse, enorgullecerse, enriquecerse, solamente para ellos. Pero la sabiduría proviene de Dios, es completamente diferente. La sabiduría es el conocimiento, es algo que Dios te ha dado, que has obtenido a través de la sabiduría que Dios te da, como una capacidad especial que Dios te concede, que Dios nos concede, para poder que nosotros podamos discernir del error, de lo correcto, de lo malo, de lo bueno, pero también al mismo tiempo nos da esta opción de poder ver nosotros para discernir y corregir y decidir correctamente lo que de acuerdo a Dios quiere que hagamos. Nos abre el camino, nos abre el panorama, nos abre los ojos y nos da la capacidad de discernir nosotros, de dirigir, de hablar, de decidir lo correcto delante de Dios. La sabiduría comienza con Dios. Nosotros tenemos, a través de la sabiduría que Dios nos da, la capacidad especial para permitirnos que nosotros podamos hacer, decidir correctamente sobre las cosas, sobre los momentos, sobre los tiempos, sobre algún tema, sobre alguna cosa en nuestra vida. Discernir, obedecer y hacer correctamente. Entonces, yo tengo una pregunta para ti. ¿Tú te sientes que tú tienes sabiduría? ¿Te sientes una persona sabia? ¿Cómo te consideras tú? ¿Tú te consideras que tú tienes una inteligencia bastante como para sentirte que eres una persona sabia? ¿Cómo podemos cuestionarnos a nosotros mismos? ¿Cómo podemos saber si nosotros
somos realmente, podemos contestarnos realmente si somos unas personas sabias. Vamos a poner en práctica simplemente una pequeña pregunta y preguntarnos, en las últimas decisiones de tu vida o en las últimas decisiones de estos meses, lo que tú has hecho y decidido, ¿han sido decisiones que te han traído bien o que te has equivocado? ¿Han sido decisiones perfectas? ¿Han sido decisiones que has tomado tú por tu propio pensamiento, por tu propia sabiduría, y has hecho las cosas bien o te han salido mal? ¿Qué es lo que tú has decidido en estos últimos tiempos, que tú te acuerdes que hayas hecho decisiones correctas o incorrectas y tú pudieras decir, yo soy una persona sabia porque lo que he decidido todo me ha salido bien? O soy una persona que realmente no pensé que era tan sabio, o realmente no soy tan sabio como yo pensé. En ti no quiero escuchar tu contestación, ni quiero que me contestes, solamente piensa en ti mismo. ¿Te consideras una persona sabia, sí o no? De acuerdo a lo que estamos preguntándonos, si hemos decidido en las últimas decisiones correctamente, si me considero sabio o no, creo que no me han salido bien las cosas, no me considero tan sabio. Bueno, esto es algo que hay que decirle a Dios y meditarlo, cómo estamos nosotros delante de Dios acerca de nuestra sabiduría, de nuestra manera de comportarnos. Pues déjame decirte que toda la sabiduría proviene de Dios, todo, porque Dios es la fuente de todo entendimiento, de Él proviene toda la sabiduría. ¿Tú te sientes sabio? Bueno, ahí delante de Dios le puedes pedir, si tú te sientes así, esto es lo que dice la palabra de Dios. Toda la fuente de la sabiduría, todo proviene de Dios, porque Él es el sabio. Ahora, nosotros necesitamos, en nuestro diario vivir, necesitamos de la sabiduría de Dios, en todo lo que hacemos, en todo lo que nosotros hacemos, lo que decimos, lo que pensamos, todo lo necesitamos siempre de la sabiduría de Dios. Nosotros necesitamos nuestro día con día de la sabiduría de Dios, en todo lo que hacemos, en todo lo que vivimos, en todo lo que hablamos, en todas las decisiones que tomamos. Siempre necesitamos que Dios nos ayude con su sabiduría a hablar, a decir, a comportarnos correctamente. Entonces, para nosotros es necesario que pidamos de la sabiduría, porque dice la Biblia que si nosotros sentimos la necesidad de poder hacer una decisión y no estamos seguros, que pidamos a Dios la sabiduría para decir lo correcto y para hacer de acuerdo a lo que Dios quiere que hagamos. Entonces vamos a hacer la decisión sabia. Miren, desde el principio de la creación, Adán y Eva, ellos dudaron de la palabra que Dios les dijo. ¿Se recuerdan que les dijo Dios a Adán y a Eva desde el principio? De ese árbol no comerán, porque sus frutos, no comerán de esos frutos, porque morirán. Y ellos cometieron un error de muerte, pues esa decisión que tomaron a no escucharlo y comieron de ese fruto, se equivocaron en esa decisión equivocada por falta de sabiduría. ¿Por qué? Porque no tuvieron la sabiduría para entender y obedecer lo que Dios les había dicho y les había enseñado, que no tomaran de ese fruto. Sin embargo, su falta de discernimiento, porque no tenían sabiduría, cometieron errores graves de muerte. Así nosotros cometemos errores por falta de discernimiento y hacemos cosas raras que cualquier persona pudiera pensar que es normal, pero delante de Dios
cometemos errores, después traen consecuencias mucho más grandes o más graves de lo que nosotros pensamos por no escuchar la sabiduría, la enseñanza de Dios o creer que nosotros podemos decidir lo que hoy nos venga en gana. Hoy en día hay mucha gente, yo no digo que ustedes, estoy hablando de otra gente. Hoy en día hay mucha gente que dice, yo no necesito consejo de nadie. Yo puedo decidir por mí mismo, no necesito que nadie venga y me diga lo que tengo que hacer. Y si me equivoco, ni modo, soy yo. Déjame a mí decidir y ya. Se oye soberbio, ¿verdad? Soberbia. Que no necesitas que nadie te diga nada. ¿Por qué? Porque tú ya lo sabes todo. En esa respuesta pareciera que sí te crees sabio. Porque estás diciendo que tú no necesitas ni ningún consejo de Dios, ni la guianza de Dios, ni la sabiduría de Dios. No necesitas a nadie. Porque tú solo eres suficiente, sabio, inteligente para decidir todo correctamente sin la necesidad de Dios. Wow, eso se oye como soberbia, pero déjame decirte, cuando tú actúas de esa manera, estás rechazando la sabiduría de Dios, estás dudando que Dios te está dando la mejor respuesta para tu vida, dudas de lo que Él te está enseñando a través de su sabiduría, que tú lo quieres aceptar. Porque al principio, en uno de los versos dice, ¿verdad?, que el necio desprecia la sabiduría y la disciplina de Dios. Te haces necio y soberbio, que no quieres escuchar porque crees que tú no necesitas de eso. Por eso, cuando no escuchas de Dios, cuando no escuchas la enseñanza de Dios, que es la sabiduría, puede llevarte a hacer decisiones problemáticas que mañana pasado traerás un problema mucho más grande que lo que te imaginaste hoy y lo cargarás por muchos años. Y puede ser que ese error que cometas hoy lo cargues toda tu vida, ese error que te cuesta hoy, pero si escuchas la enseñanza de Dios a través de su sabiduría, no te portas como soberbio ni necio, sino como lo que Dios quiere que escuches sabiamente para el bien tuyo, de tu comportamiento, de tus decisiones, que hagas lo correcto delante de Dios de acuerdo a lo que Dios nos enseña. Y con esto quiero cerrar. Yo necesito la sabiduría de Dios. ¿Tú la necesitas? Quiero una pregunta. ¿Tú necesitas de la sabiduría de Dios al escuchar estas cosas que son tan importantes en la vida de cada día, de todo lo que hacemos? ¿Tú crees que ahora tú necesitas de la sabiduría de Dios para que Él te guíe, para que te ayude, para que te dé un consejo de cómo comportarte, cómo decir? Yo necesito la sabiduría de Dios cada día. La necesité para hacer un estudio, la necesité para poder venir aquí, la necesité para poder ser un buen padre, la necesito para poder ser un buen esposo, para ser un buen hijo, un buen hermano, un buen amigo. Yo necesito la sabiduría cada día para ser una buena persona, para tener paciencia, para poder hablar contigo, para portarme de una manera honesta, para ser sincero, para ser humilde. Yo necesito la sabiduría de Dios para entender lo que le agrada a Dios y lo que no debo de hacer. Yo necesito de la sabiduría de Dios para ver la vida con otros ojos que antes no miraba, porque yo mismo no puedo ver más allá de mis narices, pero a través de la sabiduría de Dios yo puedo ver la vida más allá de lo que hoy veo. Hoy puedo ver a través de unos lentes de los ojos de Cristo. Yo puedo ver diferente la vida cuando escucho de Dios. Y no digo que yo soy sabio, no puedo decir eso, pero yo necesito la sabiduría para ver de otra forma, de ver cómo la veo hoy.
La veo mejor que hace 5, 10 años, 20 años antes que conocía de Dios. Ahora veo las cosas diferentes. Veo que yo necesito la sabiduría de Dios para todo lo que yo hago, para mis decisiones, para las más pequeñas cosas, para las más grandes, para toda decisión, si es económica, financiera, de educación, de comportamiento, de todo necesito la sabiduría de Dios. Yo necesito la sabiduría de Dios para poder estar en los planes de Dios, para estar cerca de Dios, porque estando junto a Él es como puedo obtener la sabiduría. Amén. Porque de Él es donde proviene la sabiduría y Él es la fuente. Y yo necesito que estar junto a la fuente, pegado a la fuente de donde viene la sabiduría, porque dice su palabra: lejos de mí, retirados de mí, nada puedes hacer. La fuente se desconecta. La corriente tiene que estar pegada a la fuente de electricidad. Si te retiras, si te desconectas, no te llega ni una chispa, nada. Estamos completamente separados de la sabiduría de Dios. Entonces, hoy, nosotros, tú y yo, necesitamos de la sabiduría de Dios. Pregúntate a ti mismo: ¿necesitas de la sabiduría de Dios? En este momento, lo que hemos escuchado del proverbio, del libro, y lo que hemos escuchado de lo que Dios quiere para nosotros, que obtengamos la sabiduría para que nosotros podamos ser guiados de acuerdo a sus planes, de acuerdo a su plan. Entonces, por último, pidamos a nuestro Dios de la sabiduría, porque dice su palabra que cuando nosotros necesitamos de la sabiduría de Dios, que se la pidamos, que Él nos la va a conceder y nos la dará, porque ese es nuestro deseo. Él se agrada dándonos de su sabiduría, porque vamos a poder ser obedientes a Él, vamos a poder ser seguidores de Él. Entonces vamos a pedirle a Dios de su sabiduría para nuestra vida, para hacer las mejores decisiones, lo que mejor agrada a Dios. Vamos a pedirle sabiduría para que sea Él el que nos guíe en todo lo que hagamos en nuestra vida, para mejor nuestro y de nuestra familia. Vamos a abrir nuestro corazón para recibir de su sabiduría, que es la fuente de toda la inteligencia. Gracias, Señor Jesús. Te damos gracias y perdónanos, Señor, por ser soberbios. Perdónanos, Señor, por creer que nosotros somos inteligentes tanto que no te necesitamos, Señor. Perdónanos por ser tan soberbios. Sabemos, Señor, que retirados y lejos de ti nada podemos hacer. Perdónanos, Señor, por nuestros errores. Danos el entendimiento, danos de tu sabiduría para comprender, para discernir que te necesitamos en cada decisión de nuestra vida. Que todo lo que decidamos con sabiduría para que sea lo mejor para nuestra familia, para nuestro propósito, para nuestro sueño, para alcanzar nuestros sueños, nuestra carrera, nuestros logros, nuestras ilusiones, nuestros sueños. Ayúdanos a ser sabios, poder discernir de lo bueno y de lo malo. Ayúdanos